El mundo estaba en silencio. No era el silencio pacífico de una noche tranquila, sino el silencio absoluto, el que precede a los cataclismos. Un vacío tan puro que incluso el tiempo parecía contener la respiración. Era el ruido blanco, el campo primordial, donde todo nace y muere. En medio de esa nada flotaba Elian. Su cuerpo no era carne ni sombra, era una vibración, una frecuencia pura. Sus ojos estaban abiertos, pero no había pupilas, solo reflejos infinitos del universo. Él recordaba guerras antiguas, libradas en planos que los humanos jamás imaginarían. Sabía que esta no era su primera batalla, pero tal vez sería la última. De repente una distorsión, ondas oscuras comenzaron a agitar el silencio, como grietas en un cristal. Elian se tensó. Sabía lo que venía. El plano onírico, el lugar donde los sueños de millones eran usados como armas, estaba bajo ataque. Era el campo donde los hijos del sueño, sus hermanos, podían ser liberados o esclavizados para siempre. De la oscuridad surgieron figuras etéreas, ondulando como humo vivo. A veces parecían humanos, a veces bestias, y otras solo vibraciones deformadas. Eran las entidades de siglos atrás, parásitos interdimensionales, devoradores de conciencia. Nunca mostraban su verdadera forma, porque no tenían una. Eran frecuencia pura, miedo condensado. Nosotros no te controlamos, susurraron miles de voces a la vez. Tú nos alimentas. Elian apretó los puños. Cada palabra era una onda diseñada para desafinar su vibración. Si caía en el miedo, ellos ganarían. Si mantenía el silencio interior, el ruido blanco, él podría desintegrarlos. Detrás de las entidades aparecieron los hijos del sueño. Eran cientos, miles, con miradas vacías, caminando como sonámbulos. Sus cuerpos estaban conectados por hilos de luz negra que los unían a las entidades, como marionetas movidas por manos invisibles. Elian sintió un dolor profundo. Reconocía esos rostros. Algunos eran guerreros que antes habían luchado a su lado en revoluciones pasadas. Ahora estaban dormidos, usados como soldados por el enemigo. En el mundo físico, esos mismos hijos estaban en barrios, pintando grafitis, resistiendo al sistema. Pero aquí, en el plano onírico, eran herramientas de control. No sois mis enemigos, gritó Elian. Sois mis hermanos. Despertad. Por un instante, algunos vacilaron. Uno de ellos dejó escapar una lágrima. Elian supo que había esperanza. Mientras la batalla vibracional se libraba, Alejandro caminaba bajo la lluvia en las calles grises de la ciudad. Los precios subían, la pobreza ahogaba y la gente vivía anestesiada, con la mirada fija
en pantallas que dictaban cada pensamiento. Él sentía algo raro esa noche, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Se detuvo frente a un muro desgastado, sacó su spray y pintó la frase que había nacido en sus sueños: recuerda quién eres. Cuando terminó, el graffiti vibró. No solo era pintura, era una frecuencia. Las gotas de lluvia parecieron congelarse y durante un segundo Alejandro escuchó un zumbido distante, como un tren atravesando dimensiones. No lo sabía, pero su acto había impactado directamente en el plano del tren. Una estación entera se iluminó con esas palabras, alterando la batalla de Lian. Y al mismo tiempo, una victoria de Lian cambiaría la realidad de Alejandro, y viceversa. De vuelta en el plano onírico, Lian sintió el cambio. Alejandro había pintado el símbolo en el mundo físico, y eso le daba la fuerza que necesitaba. El ruido blanco se extendió a su alrededor, devorando la oscuridad. Las entidades chillaron, deformando el espacio con frecuencias agudas. Algunas intentaron tomar forma humana para confundirlo. Rostros de seres queridos, figuras míticas, líderes falsos. Pero Lian ya no podía ser engañado. Él sabía que todo era ilusión. Con un rugido silencioso, expandió su energía en un estallido de luz blanca. Los hilos que ataban a los hijos del sueño se rompieron uno a uno, y muchos cayeron al suelo, despertando en el mundo físico con lágrimas en los ojos. Otros aún permanecían controlados, pero la primera grieta estaba hecha. Cuando la batalla terminó, Lian quedó solo en medio de la nada. El ruido blanco se volvió un susurro suave, como el mar en calma. Él sabía que esto era solo el inicio. Por cada hijo liberado, otros caían bajo el control del sistema. Cerró los ojos y habló hacia ambos planos, su voz viajando a través de los sueños y las calles. El tren sigue en marcha. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra afecta al rumbo. Despertar. No somos esclavos de las frecuencias. Somos la frecuencia que lo crea todo. Alejandro, de pie, frente a su graffiti, sintió esas palabras resonar en su pecho. Aunque no las escuchó con los oídos, sonrió bajo la lluvia, comprendiendo que no estaba solo. Él y Lian eran dos caras del mismo despertar, y los hijos del sueño eran la clave para liberar a la humanidad. El sonido lejano de un tren llenó la noche. La revolución había comenzado, y esta vez el silencio sería el arma más poderosa.